Buenos días a todos, todas y todes. Bueno, como ya comentó la licenciada Karina, pues el día de hoy vamos a estar presentando un tema y desarrollando también el tema de protocolos de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Pues para mí, primeramente que nada, es un gusto compartir con compañeras, compañeros, compañeros de todas las instituciones. Yo formo parte de la Secretaría General de Gobierno, específicamente de la Comisión de Atención Integral a Víctimas, y me desempeño actualmente como enlace de género en el marco de la alerta de género. Entonces, el día de hoy vamos a intentar ampliar y enriquecer un poquito en relación precisamente a este tema. Primeramente que nada, sí me gustaría manejar de manera breve un antecedente, manejar el objetivo primeramente del siguiente curso. El objetivo menciona lo siguiente: al término del curso, el participante conocerá la importancia de brindar acompañamiento efectivo durante la atención integral requerida por mujeres víctimas de violencia de género, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a través de un enfoque psicosocial diferenciado y especializado con la finalidad de recuperar su proyecto de vida. Entonces, antes de iniciar, de entrar de lleno, sí me gustaría contextualizar un poquito precisamente en relación a el estado que guarda, pues que guardamos actualmente en Baja California, que es esta declaratoria de alerta de género. A principios de los 90 se suscita en nuestro país un fenómeno que todos conocimos como el fenómeno de las muertas de Juárez. Este fenómeno no fue otra cosa sino una alta incidencia de asesinatos de mujeres. Durante ese tiempo, durante ese periodo, se se intentó dar explicación precisamente a ese asesinato sistemático, en ese incremento sustancial que se dio precisamente en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y se buscaron explicaciones desde la serialidad, por ejemplo, asesinos seriales, se hicieron perfiles de las mujeres víctimas, dado que se dieron en ciertos contextos, mujeres de 35 años, mujeres de clase media que trabajaban en maquiladoras, eh, que tomaban autobuses en ciertos horarios específicos. Y bueno, al final de cuentas, el resultado fue una mezcla de machismo e impunidad. El antecedente, pues nos hablaba de un contexto de violencia que venía desde denuncias presentadas por mujeres, principalmente en los ámbitos familiares. Y bueno, a partir precisamente de ese fenómeno es que aparece una figura que es precisamente la alerta de género contra las mujeres. Y bueno, en ese sentido, ¿qué es la alerta de género? ¿Cómo la definimos? La alerta de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que es único en el mundo y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia precisamente para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. La existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, en un municipio o en una entidad federativa, y tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de las mujeres, niños y niñas, el cese de la violencia en su contra, pero también pretende eliminar las desigualdades producidas por una legislación o una política pública que agrava sus derechos humanos. Estos vienen contemplados en el artículo 23 de la Ley General de Acceso. Y bueno, pues como contexto en Baja California, porque comentábamos que precisamente este fenómeno se da a principios de los 90. Como contexto en Baja California es muy importante mencionar que hubo una primera solicitud de alerta de género que se llevó a cabo en el 2015.
debido precisamente a esto que hemos venido comentando, a que se empezó a dar una visibilización de una alta incidencia de mujeres asesinadas. Y esta fue solicitada cumpliendo precisamente con los requisitos que precisamente marca la CONAVIM, que es este Consejo Nacional para prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, se da a través de una red iberoamericana pro derechos humanos. Esto se dio en la administración de Francisco Vega de la Madrid y se llevaron a cabo 14 recomendaciones, de las cuales únicamente 12 se cumplieron y 2 quedaron en proceso de cumplimiento. Eh, una de las premisas es que quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y sin embargo, si ustedes observan, en Baja California, 15 años después, seguimos repitiendo la misma historia. Dentro de esas 14 recomendaciones que se hacen son acciones específicas precisamente por parte del Estado para prevenir, para atender, para erradicar y para sancionar la violencia contra las mujeres. De las 12 recomendaciones de las 14 recomendaciones y de las 2 que quedaron pendientes, una de ellas fue la creación del Centro de Justicia para Mujeres, que intentaba precisamente atender con un enfoque especializado y diferenciado esos grupos de vulnerabilidad, entre ellos, pues, las mujeres. Y también precisamente esas capacitaciones, esos procesos de sensibilización a los servidores públicos, porque uno de los contextos precisamente del ejercicio de la violencia contra las mujeres era la violencia institucional. Aparentemente en el 2015 estas acciones debían garantizar precisamente una disminución en cuanto a las violencias en los diferentes ámbitos de ejercicio de la misma, especialmente la violencia feminicida. Sin embargo, hay una segunda solicitud y esta se da en el 20 de junio del 2021, aquí viene 2024, perdón, es un error de dedo, y en este caso fue emitida por la Secretaría de Gobernación, es quien solicita a través de la CONAVIM, que es esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 25 de junio del 2021, en la administración de Jaime Bonilla Valdés, y fue solicitada en esta ocasión por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. En esta ocasión, el Estado debe dar cumplimiento a 39 recomendaciones de prevención, de seguridad, justicia y reparación para atender la violencia contra las mujeres en el Estado. Actualmente hubo un comunicado que de estas 39 recomendaciones, 14 están prácticamente por ser atendidas. Entonces, bajo ese contexto, precisamente estamos hablando que a pesar de que el tema de violencia debiera ser un tema, pues ya rebasado, un tema atendido, sí es importante que podamos entender que la figura de la víctima es una figura relativamente nueva. El tema de la violencia es un tema de estructura que ha sido naturalizado. Las mujeres no eran vistas como víctimas, la violencia no era visto como un delito, ni siquiera era visto como un problema de violación grave a derechos humanos. Era incluso conductas promovidas por violencias de estructura que promovían precisamente no solamente los roles, sino las creencias pues mismas en relación al mismo. Y en este sentido, pues hablamos que esta figura de la víctima precisamente eh, tiene relativamente poco tiempo en nuestros marcos jurídicos. México, por ejemplo, pertenece a dos grandes sistemas, que es el sistema de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, pero también pertenece al sistema interamericano. Y fue precisamente en un simposio en el 1985 que producto precisamente de esa visibilización de la importancia de la figura de la víctima como un ente activo para poder accesar atender a su propio acceso a la justicia, se desprende un documento muy importante que es la Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicias para las Víctimas de Delitos y de Derechos Humanos y Abuso de Poder. Esta declaración es muy importante, este documento es muy importante porque es aquí precisamente en donde se dan las directrices para definir por primera vez a la figura de la víctima. Y también porque más allá de la violencia física o material, se reconoce que hay diferentes tipos de violencia. En este caso, la definición o las directrices que da esta Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas define a estas como aquellas personas que individual o colectivamente, de manera directa o indirecta, ¿verdad? Sufren un daño y que este daño no solamente es físico, nos da una serie de tipos de violencia, entre ellos la violencia psicológica, la violencia financiera, la violencia sexual, repito, cuando únicamente se tenía reconocida la violencia física. Sin embargo, es muy importante manejar que en ese documento, en ese tiempo, se tenía una visión sobre una victimología muy genérica. Era importante avanzar a identificar a una victimología, a identificar víctimas con un abordaje, una atención y un tratamiento más específicos y que reconociera que existían grupos de vulnerabilidad con necesidades específicas. Y bueno, en ese sentido ya existían también instrumentos internacionales, dos de ellos que son la Convención sobre todas las formas de eliminación de las mujeres, o también conocida como Convención de la CEDAW. Esta fue celebrada en 1979 y adoptada en 1981, es decir, incluso previo, ¿verdad?, a la publicación de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de los Derechos, en donde se definía la figura de la víctima. Aquí ya hablaba de que las mujeres eran objetos de condiciones que las vulneraban y las discriminaban, entre ellas, por ejemplo, el sexo, pues obviamente, la raza, las creencias religiosas, las condiciones socioeconómicas, que son aquellas condiciones de interseccionalidad. Pero otro instrumento importante precisamente que nos permitió avanzar para poder visibilizar esta violencia contra las mujeres es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o conocida como la Convención de Belén do Pará. Y esta, pues obviamente también ya bajo el cobijo de ese primer documento emitido en el 85, que fue celebrada en 1989 y adoptada en México en 1994. Aquí es muy importante enfatizar que México forma parte de ambos sistemas de derechos humanos. Y una vez que México precisamente forma parte de estos sistemas, no solamente firma, sino ratifica el compromiso precisamente de considerar las directrices para aplicarlos en sus marcos normativos. El resultado precisamente del avance en relación a la figura de la víctima y de considerar precisamente a las mujeres como víctimas de violencia se da precisamente a través de uno de los enfoques de operatividad, que es el enfoque especializado y diferenciado. Y dentro de nuestros marcos normativos los tenemos definidos tanto en la Ley General de Víctimas como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En el caso particular de la Ley General de Víctimas, en donde precisamente hablamos desde un enfoque general, pero que va matizando precisamente con enfoques especializados, dice que esta ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, de su género, de su preferencia, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros. En consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grados de vulnerabilidad de las víctimas. Mientras que la Ley General de Acceso, ¿verdad?, retoma y dice, tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, por edad, por etnia,
o discapacidad, así como las vulneraciones específicas a sus derechos humanos en tanto perteneciente- pertenezcan a grupos sociales o culturales específicos. Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. ¿Y qué son esas medidas afirmativas? Pues son todas aquellas acciones, ¿verdad?, que se dan de manera temporal precisamente para disminuir las brechas de desigualdad. El nacimiento, por ejemplo, de este Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia es una acción afirmativa. La misma publicación de la Ley General de Acceso, las leyes en el Estado son acciones afirmativas. Los centros de justicia para mujeres son acciones afirmativas. Y repito, todo esto tiene la finalidad precisamente de orientar, atender, prevenir, sancionar y erradicar precisamente la violencia de género o la violencia ejercida contra las mujeres. Pero para esto, pues es muy importante, primeramente, bajo esta perspectiva ya de enfoque especializado y diferenciado, tenemos que reconocer varios puntos. 4 de ellos particularmente importantes es reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y no particular. Es decir, las consecuencias van allá del daño que sufre quien ejerce de manera directa la violencia. Hay que ampliar en relación a que la violencia provoca daños ecocéntricos, es decir, no solamente daña a la persona que la vive de forma directa, sino a todas las personas a su alrededor en los diferentes ámbitos. Si hablamos, por ejemplo, de violencia familiar, estamos hablando que esta violencia también va dirigida hacia los hijos, hacia los padres, hacia las personas que de alguna manera tienen un, una relación afectiva, consanguínea dentro del mismo núcleo. Si hablamos también del ámbito laboral, pues también estamos hablando que esto tiene impacto no solamente para una persona, para quien lo vive, sino para quienes tienen la convivencia directa con estas. La violencia, este problema de salud pública tiene como consecuencia problemas en la salud física, porque bueno, puede provocar lesiones que no solamente pueden ser leves, pueden ser lesiones graves, pueden ser traumatismos, hasta la pérdida de la misma vida. Aquellas provoca también problemas de salud, aquellas consideradas como psicológicas. Hay que recordar que hay trastornos asociados a la victimización y quien la vive de forma reiterada puede pasar no solamente de procesos psicológicos, sino de daños irreversibles. Entre ellos podemos hablar de daños como el estrés agudo, el estrés postraumático, los trastornos generalizados de ansiedad, la depresión, eh, estrés postraumático y entre otros. Pero también hay problemas, provoca problemas de tipo social. eh, en un ámbito en donde la violencia es el factor predominante, pues obviamente estamos expuestos a mayor violencia y mayor criminalidad. Y también tiene costos a nivel económico. ¿Por qué? Porque precisamente hay un ejercicio presupuestal importante que se requiere para las diferentes acciones, desde la prevención hasta la sanción de las mismas. Tenemos también que reconocer que existe dentro de la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos relaciones asimétricas de control y poder, es decir, de condiciones en donde no hay situaciones de igualdad o de equidad. Dentro de nuestros marcos jurídicos, la violencia familiar, precisamente la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, entre ellos la familiar, sexual, por ejemplo, eh, pues de alguna manera eran naturalizados, los delitos eran considerados como delitos de querella y pues la víctima tenía o no la opción de otorgar el perdón. Por supuesto, cuando no teníamos un reconocimiento de lo que implicaba un ciclo de violencia, era poner en desventaja a la víctima en relación a su agresor. Es por eso que fue necesario que se hiciera una reforma en, en las diferentes normativas, específicamente en los ámbitos penales, para transitar de delitos de querella, petición de partes, a delitos oficiosos, como una forma precisamente de protección y en el reconocimiento de que las mujeres en esta etapa no cuentan con la capacidad suficiente
para reconocerse como víctimas y por lo tanto tener actuaciones que vayan encaminadas precisamente a salvaguardar su vida. Hay que reconocer que existe también un ciclo de violencia o la espiral de la violencia, en donde la mujer transita por diferentes etapas, desde la acumulación de la tensión, la agresividad, hasta lo que pues conocemos como luna de miel, en donde se vuelve algo cíclico y se va minimizando precisamente la violencia, naturalizándola, viviéndola como algo común. Y cuando hablamos incluso del tema de la espiral de la violencia, ya no solamente hablamos de estas etapas que atraviesa, sino del reconocimiento de que la violencia no es estática, la violencia va en aumento, va en incremento, va en escalada. Y desde actos físicos leves, psicológicos, que pueden parecer inofensivos, podemos llegar precisamente hasta el término de la vida de quien la sufre. Tenemos que reconocer también que existe un proceso psicológico por el que atraviesan las mujeres que se llama indefensión aprendida. Este estado psicológico en el que una persona se siente incapaz de modificar una situación adversa a pesar de todos los esfuerzos que ella haga por salir de esto. Se caracteriza por una sensación de impotencia, de bloqueo, de pasividad y puede manifestarse a través de síntomas como ansiedad, baja autoestima y depresión. Esos serían 4 de los puntos precisamente que nos llevan precisamente a trabajar con un enfoque especializado y diferenciado, sin llegar al tema del prejuicio y abordando precisamente estas problemáticas con un sentido de empatía y no la empatía como regularmente la conocemos, que es ponerme en los zapatos del otro. Definitivamente las experiencias que tenemos como seres humanos son totalmente diferentes. Las formas incluso en cómo interpretamos situaciones similares son diferentes. Tenemos que trabajar desde perspectivas en donde podamos escuchar e intentar comprender cuál es la perspectiva que tiene las mujeres en relación a lo que viven. De lo contrario, estaremos actuando de acuerdo a cómo a mi experiencia se debería actuar, ¿sí? O se debería responder. Bueno, aquí pues únicamente estamos viendo las fases del ciclo de violencia, que es algo cíclico que aparentemente pudiera trabajarse dentro de un espacio psicológico, pero que hay que recordar que la dificultad precisamente para reconocerse como víctima, para no reconocer estos procesos psicológicos, es lo que ha dado como resultado este ámbito feminicida que lleva a las mujeres a una muerte sistemática que va en incremento. Y en la otra imagen, pues estamos viendo precisamente el tema de la espiral de la violencia, en donde enfatizamos aquí es muy importante que la violencia no es una situación estática. La violencia va a ir siempre en escalada, va a ir siempre en aumento. En nuestros marcos jurídicos, sí es bien importante también reconocer que a pesar de que fue en 1985, como comentábamos, que hay una declaratoria, hay un documento que obliga a nuestro país precisamente a visibilizar las figuras de la víctima en los marcos jurídicos, no es hasta 1993 que se eleva a rango jurídico esta figura genérica. Y aparece precisamente en el artículo 20, en donde se contemplaban en aquel tiempo pues, los derechos de los indiciados, de los inculpados, de los agresores. Y aparece únicamente como un párrafo que dice, en todo proceso penal, la víctima y el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir con el Ministerio Público y a recibir atención médica de urgencia y las demás que señale la ley. Entonces, si hacemos un análisis eh, sencillo, podemos ver algunos puntos importantes. Primeramente, habla precisamente del derecho a recibir la asesoría jurídica, que en ese tiempo todavía se podía interpretar como la función que desempeñaba el Ministerio Público. Cuando eh, mm, sabíamos que muchas de las acciones y omisiones precisamente
que vulneraban los derechos como víctimas, no solamente de delitos, sino en las categorías de víctimas de derechos humanos y abuso de poder, pues eran cometidas precisamente por esas omisiones. Tan es así que precisamente en el caso que comentábamos con antelación, el fenómeno de las muertas de Juárez, se resolvió a través precisamente de un litigio en la Corte Interamericana, en donde recae una primera sentencia conocida como sentencia de Campo Algodonero o González y otras, precisamente por la violación de derechos humanos que las mismas autoridades, ¿verdad?, cometieron contra esas dos mujeres y la adolescente que representaban precisamente a todo ese cúmulo de mujeres. Era necesario representar la figura jurídica como, en el caso de los indiciados, un defensor público o privado que precisamente coadyuvara con el Ministerio Público y señalar aquellas acciones y omisiones para efectos de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres. Ese asesor jurídico realmente se materializa ya como parte de un proceso de un proceso no solamente en las áreas de orientación, sino en la representación jurídica hasta el 2016 con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. No era importante, incluso se pensaba que el asesor jurídico solamente venía a hacer una duplicidad de funciones, a realizar funciones similares a las que hacía el Ministerio Público. Y también se habla de la reparación del daño, pero habría que entender que la reparación del daño era muy entendida precisamente bajo la visión que se tenía en relación a que la violencia era únicamente de tipo física y material, ¿verdad? Y en ese sentido no hablábamos de lo que hoy llamamos reparación integral del daño, en donde, repito, hay un reconocimiento de una serie de daños o de violencias que sufren las víctimas, especialmente estos grupos de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres, para poder precisamente satisfacer todas aquellas necesidades que se presentaban. Y menciona, por ejemplo, en el 93, en ese primer párrafo, y menciona, dice, a recibir atención médica de urgencia y las demás que señale la ley. Bueno, entonces, en ese sentido, únicamente se hacía referencia a la atención médica, ¿sí? Precisamente en relación a ese paradigma de lesión que se tenía antes incluso de que se reformaran los tipos penales. Habría que recordar que, por ejemplo, se tipificaba la violencia familiar, repito, como un delito de querella, y cuando había lesiones de tipo físicos, había que reconocer también que existía precisamente este contubernio de repente con las áreas médicas en donde si eran de más de 15 días en sanar o menos de 15 días en sanar, que sí tenía un impacto precisamente al momento de consignar, lo que ahora sería el equivalente a las judicializaciones, y ni siquiera podíamos hablar de verdad de el cumplimiento de una tipificación de un tipo penal de violencias como la violencia psicológica, que ahorita la tenemos más reconocida, sabemos que es más común y que incluso puede llegar a provocar pues daños mayores incluso a las lesiones físicas sufridas. Entonces, hemos venido transitando precisamente con este paradigma de lesión de tipo física. Entonces, eso fue en 1993. Hubo de alguna manera otra reforma también en el 2000. Y en el 2000 aparecen ya dos apartados que son los apartados A y B, en donde se contemplaban pues los derechos de las víctimas y también de los indiciados, ¿verdad? Pero fue hasta el 2008 precisamente que se hace ya es una reforma importante, entre ellos lo que viene siendo también el surgimiento del nuevo sistema de justicia penal, y aparece este pequeño apartado donde dice recibir desde la comisión del delito asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia. Sí, esta reforma, como menciono, se da en el 2008 y quedan establecidos los derechos ya en un apartado propio, en el apartado C. ¿Sí? En el 20 constitucional, apartado C, aparecen ya una serie de derechos, también un poquito a lo mejor aparejados con los delitos de los imputados y los indiciados que aparecen en el apartado B y en el apartado A, que establece precisamente el surgimiento del nuevo sistema de justicia penal como forma de administración de justicia. Pero a la par es importante
Esto es en el 2008, pero es importante precisamente en este enfoque especializado y diferenciado que ya en el 2007, es decir, un año antes, se había hecho la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y obviamente ya considerando precisamente lo que manejábamos con el cobijo de esos dos grandes instrumentos internacionales, que era la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, ¿verdad? Dado que precisamente la Ley General de Acceso, las leyes de acceso tutelan precisamente los derechos establecidos en esos dos grandes instrumentos internacionales. Y entonces es ahí donde se identifica y establece en el artículo 6, fracción del 1 al 5, los tipos de violencia contra las mujeres. Cuando estoy manejando del 1 al 5, estamos hablando precisamente de la publicación inicial, porque ahorita ya se incorporan precisamente otros tipos de violencia que, bueno, vamos a ir revisando. Y entonces en este sentido se empieza a hacer ese reconocimiento. Violencia física, yo no solamente repito la violencia física, sino la violencia o material, sino también menciona inicialmente cinco tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Y también va definiendo cuáles serían las formas de expresión de los diferentes tipos de violencia. Y en el caso particular de la violencia física, pues ya no solamente estamos hablando de lesiones físicas cuando causen una lesión que llegue a ser visible, ¿verdad? Pueden ser entonces lesiones visibles o no visibles, pero también todos aquellos actos violentos cometidos contra el cuerpo de una mujer, que va a la mejor desde aquellas que no se aprecian con un moretón, con un rasguño, empujones, jalones de greña o cualquier tipo de sometimiento, ¿verdad? Las manos, el cuerpo que se puede ejercer precisamente como contra ellas. La violencia psicológica, que si bien es cierto, a veces hablamos de la violencia psicológica como sinónimo de violencia verbal, pues al final de cuentas la violencia verbal son formas visibles. Sin embargo, también es importante hablar que la violencia psicológica puede expresarse de formas más sutiles. Por ejemplo, las descalificaciones a las ideas, a las opiniones, a las acciones de las mujeres en cualquier tipo de ámbitos. Ah, eso no importa, eso no es importante, calladita te ves más bonita, por ejemplo, ¿verdad? Hasta, pues, por ejemplo, aquellas que también llegan a restringir las áreas de desarrollo de las mujeres, a que estudie, a que trabaja, ¿para qué vas a trabajar? Yo te puedo dar ese dinero para que te quedes haciendo, pues, los roles específicos en casa. Los celos que han sido vistos históricamente como manifestaciones de amor, pues no son sino formas precisamente de control y manipulación en el ejercicio de las relaciones de pareja que no solamente se dan dentro de un concubinato, una relación de hecho, un matrimonio, sino desde el noviazgo. Y repito, son aspectos que han sido naturalizados, vistos como expresiones de amor y no como expresiones de violencia. La violencia sexual, que también, pues generalmente cuando escuchamos de ella podemos hablar incluso de otros tipos penales, como el abuso sexual, que son tocamientos en áreas erógenas, hasta las violaciones, que implica penetraciones anales, orales, vaginales, y que generalmente se dan en un contexto o con un componente de que llegan a ser en contra de quien, pues en este caso, las vive. Y no es así. Habría que entender también precisamente en esa interseccionalidad en donde la violencia sexual la viven niñas, niños, adolescentes o personas con cierta discapacidad, por ejemplo, intelectual, en donde no tienen las condiciones para poder tomar decisiones que le permita conocer contenido y consecuencias. Es por eso que incluso dentro de los marcos jurídicos como los códigos penales existen violaciones o violencia sexual que son agravadas por razón precisamente de estas condiciones, de la edad, pero también de otras condiciones de discapacidad que pueden llegar a ser físicas y mentales, que no necesariamente vayan, entre comillas, en contra, ¿verdad? Eh, de la decisión que puede llegar a tener una persona.
La violencia económica, bueno, pues la violencia económica también se extiende porque no solamente hablamos de aquella violencia que se ejerce por dejar de dar, dejar de aportar para las necesidades de desarrollo, por ejemplo, en el ámbito familiar de niños, niñas y adolescentes o de la pareja, sino también aquel control que se ejerce en donde la mujer no tiene la posibilidad de poder administrar, ¿verdad? Eh, Utilizar el dinero de acuerdo a las necesidades que ella considere para la familia. Y la violencia patrimonial, que pues va desde la destrucción, hablamos de violencia patrimonial y a veces pensamos que tiene que ver también con este ejercicio únicamente de correrla o sacarla de casa, tiene que ver con todos aquellos aspectos que pueden llegar a destruirse como documentos, documentos personales, actas de nacimiento, pasaportes, cualquier documento que incluso impida precisamente condiciones de desarrollo una vez que las mujeres toman la decisión de salir, hasta pues aquellas ropa, objetos de uso personal, todo aquello que sea, pues tenga un valor de propiedad para las mujeres. Y bueno, la Ley General de Acceso actualmente maneja otro tipo de violencia que la define como violencia a través de interpósita persona, que bueno, ahorita es posible que ya estemos un poco más familiarizados precisamente con ese tipo de violencia, aunque se llama o la llamamos o se conoce como violencia vicaria, que es un concepto adoptado en el 2012 por esta psicóloga Sonia Bácaro, en donde se habla precisamente del daño que se ejerce sobre los hijos. Digo, el tema es muy amplio en el término de la violencia vicaria, pero cuando hablamos de violencia de género y como lo conceptualizó en su momento Sonia Bácaro, es precisamente el daño que se ejerce contra los hijos de un cuidador, un padre de familia, para dañar en este caso, ¿verdad?, al otro cuidador o a la madre de familia. Repito, el tema de la violencia vicaria, ya con una perspectiva de derechos humanos, pues no solamente reconoce la existencia de la violencia ejercida del padre hacia los hijos para dañar a la madre, sino también de una manera más genérica, también puede ser que las mujeres puedan ejercer esta violencia vicaria. Hay que recordar que incluso existe la alienación parental, que fue establecida también en su momento por Richard Gardner, en donde hablaba precisamente de estos procesos de manipulación. Pero bueno, para efectos de este enfoque especializado y diferenciado, se denomina violencia vicaria y actualmente también ya está establecida en nuestros códigos penales como un tipo de violencia familiar que fue adoptada precisamente en marzo del 2023 y eh, aquí se armoniza precisamente con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, pues si bien reconoce estos 5 tipos de violencia, también ha habido una reforma significativa, ¿verdad?, de 2 años hacia acá, en donde ya maneja también otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es la que se da precisamente de los periodos, desde el inicio del embarazo hasta el término del mismo, en estos ámbitos ginecobstétricos que llega a sufrir la mujer. La violencia digital, que posiblemente también ustedes ya están familiarizados en el marco de la ley Olimpia, en donde habla precisamente, en Baja California, por ejemplo, está el delitos contra la imagen y la dignidad de las mujeres, integridad de las mujeres, precisamente que es donde se comparten fotografías o videos que hablan precisamente de esa intimidad corporal que se da en una relación o sexual y a eso se refiere la violencia digital, la violencia mediática, la que se da a través de diferentes redes sociales para desprestigiar o deteriorar la imagen de las mujeres en cualquier ámbito. Y bueno, actualmente la ley de acceso de las mujeres todavía no tenemos la violencia vicaria, sin embargo, la agrego aquí porque, repito, en marzo del 2023 hay una reforma al Código Penal en Baja California y ya aparece como un tipo de violencia familiar. La violencia vicaria ya la definimos, el concepto es más amplio, no vamos a abundar mucho en el tema, pero repito, se van ampliando precisamente ese reconocimiento de las violencias que sufren las mujeres y en los diferentes ámbitos.
La ley de acceso de las mujeres, la ley, tanto la Ley General de Acceso como la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, también identifica no solamente los tipos de violencias, también identifica las modalidades, que no es otra cosa sino los ámbitos en donde se ejerce la violencia. Y bueno, establece, por ejemplo, que los ámbitos serían en el ámbito familiar, ¿sí? En el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el ámbito político, en el ámbito institucional, en el ámbito comunitario y también establece condiciones, ¿sí? De violencia en los ámbitos feminicidas, que precisamente, repito, es cuando hay un incremento sistemático de asesinatos de mujeres, que obviamente tiene como antesala el ejercicio de los diferentes tipos de violencia, ¿sí? En los diferentes ámbitos. Manejábamos bajo, pues obviamente la premisa que la violencia siempre va en aumento. Y precisamente en el manejo del contexto de ese fenómeno tan importante que tuvimos en, nuestro país en el 93, en el fenómeno de las muertas de Juárez, comentábamos que cuando se hace el análisis, incluso no solamente ahí, en cada estado en donde queda establecida la alerta de género, vemos principalmente que sí es esta mezcla de machismo e impunidad, porque una mujer que vive violencia va y denuncia, por ejemplo, y lo primero que hace la autoridad es no reconocer precisamente la gravedad. No hay una percepción de riesgo por parte de las mujeres que generalmente van acompañadas por otras personas, repito, porque en ellas no hay una percepción de riesgo. Cuando por fin lo hacen, son minimizadas. Y encontramos incluso dentro de los procesos anteriores a la reforma del delito de oficiosidad, 12, 13, 14 denuncias previas por violencia familiar que se intentaban o se llevaban en procesos de conciliación, se agotaban en los procesos de conciliación y no se le daba el seguimiento correspondiente. Repito, desde el 2016 aproximadamente es que el delito de violencia familiar se convierte y todos los delitos de violencia se convierten en delitos de oficio. Sin embargo, pues entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Que a pesar de que ya tenemos conocimiento en relación a la importancia de la aplicación de los marcos normativos, que tenemos pues legislaciones importantes precisamente para detener en forma y tiempo la violencia. Estamos viviendo en este momento ese contexto feminicida con una alerta de género en nuestro estado, ¿verdad? Y entonces, a partir precisamente del reconocimiento, repito, de estos tipos de violencia y de estas necesidades de trabajar a partir del reconocimiento de esos aspectos que ya comentábamos, de reconocer que la violencia, que hay una relación asimétrica de control y poder, de reconocer que hay las mujeres pasan por etapas, por ciclos de violencia de la que les es difícil o a veces imposible salir, de que ya no solamente hablamos de ciclos, hablamos de espirales en donde las violencias van en aumento, que las mujeres desarrollan cuadros sindromáticos que tienen que ver con indefensiones aprendidas, que afectan no solamente la salud, sino de aquellas personas a su alrededor. Pues tenemos que tener y trabajar con sensibilidad para poder brindar acompañamientos efectivos por parte de, de quienes somos operadores del sistema, quienes trabajamos desde las áreas de prevención hasta estas áreas remediales que van encaminadas precisamente a los temas de investigación, de, de sanción. Y en este sentido, por ejemplo, la Ley General de Víctimas nos establece aspectos muy importantes dentro de los artículos que encontramos. Es importante mencionar que no solamente son enfoques de tipo jurídicos, ahí vamos caminando de la mano precisamente con los aspectos o los tópicos de tipo psicológicos para poder precisamente entender estos fenómenos y atenderlos de forma adecuada. Entonces, el artículo 7, por ejemplo, de la Ley General de Víctimas, en su fracción sexta menciona solicitar y recibir ayuda y atención en forma oportuna. Hay que recordar que comentamos que en la reforma del 2008, en el tema específico de las víctimas, manejaba que era importante desde la presentación de la denuncia, desde que se presumía la comisión del delito. Incluso existimos áreas
como la Comisión de Atención a Víctimas, Centro de Justicia para Mujeres y Mujer, DIF, en donde nos llegan precisamente este tipo de problemáticas previas a las denuncias. Entonces, desde que tenemos conocimiento precisamente de que existen actos de violencia, es importante empezar a actuar. Y aquí nos menciona en forma oportuna, rápida, porque nosotros sí podemos entender el riesgo que conlleva y que precisamente por esa minimización del riesgo de violencia es que nos encontramos en ese momento, en un contexto de violencia feminicida. Nos dice que esa asistencia, esa atención debe ser equitativa, es decir, debemos observar las condiciones requeridas para tener procesos de igualdad en relación a cómo atendemos a otras víctimas con todo lo que implica sus condiciones de vulnerabilidad. Gratuita, porque repito, es un problema de salud pública, afecta al Estado y el Estado está obligado precisamente a satisfacer esas necesidades. Y efectiva, por personal especializado en atención al daño sufrido desde, y vuelve a enfatizar precisamente esa normatividad que nos da nuestra Constitución mexicana, que sabemos que es nuestro máximo. Desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar donde se encuentre. Y menciona aquí algo importante, que a lo mejor es un concepto que manejamos muy bien los psicólogos, pero que se ha ido generalizando, el concepto de revictimización. Y la revictimización ha sido muy asociada precisamente a esa violencia institucional, que hay un concepto más amplio, porque la revictimización viene desde todo un contexto de estructura cultural, social. Es imposible cuando decimos evitar la revictimización, podemos disminuir los impactos de revictimización, pero es imposible desde que una mujer, por ejemplo, tiene que enfrentarse nuevamente a su agresor en un proceso de investigación o de judicialización, está haciendo un proceso revictimizante para ella, aun cuando la atención sea la más sensible. Pero menciona que tenemos la obligación de contar con una especialización, es decir, con un conocimiento de los procesos por los que vive precisamente para no actuar con prejuicio y causar un daño mayor incluso al daño que sufre. Dice, así como que esta ayuda, asistencia y atención no dé lugar en ningún caso a una nueva afectación. Y esta nueva afectación precisamente a la que se refiere de mayor gravedad es lo que conocemos como revictimización o bien violencia institucional. ¿Ok? Y de manera homologada también la ley de víctimas para el Estado de Baja California en el artículo 8, fracción sexta, también menciona, dice, a solicitar, a recibir ayuda, asistencia, atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido. Tenemos que estar obviamente homologados, pero estoy haciendo nada más una analogía, un poquito de lo que nos marca una ley general y de lo que como Estado también estamos obligados a llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante entonces reconocer que precisamente a partir de que sabemos que las mujeres no sufren una víctima, en este caso, una víctima en condición de en estos grupos de vulnerabilidad que son las mujeres, y cuando hablamos de mujeres hablamos en sus diferentes etapas, las etapas de la infancia, las etapas de la adolescencia, de la edad adulta, personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces nos obliga precisamente a trabajar con modelos especializados que atiendan no solamente, repito, las violencias que históricamente han sido reconocidas, sino reconocer bajo una perspectiva psicosocial que se sufren diferentes tipos de daños y que es importante atenderlos. Entonces, de ahí que se trabaja precisamente con un modelo de atención integral, pero con un enfoque especializado diferenciado, pero también con un enfoque psicosocial que atienda aquellas necesidades en, ¿verdad? En los diferentes ámbitos en donde ella se desarrolla. Y en el caso particular, menciona porque un modelo integral, pues ya hemos venido comentando, ¿verdad? Que es un reconocimiento de atención de las diferentes violencias y se da a través ya de una atención que no es psicológica, que no es únicamente social, que no es jurídica, que no es médica. Estamos hablando ya de una atención victimológica, es decir, donde las diferentes disciplinas, donde los diferentes profesionales precisamente que atienden estos temas tienen que trabajar de forma eh,
no solamente multidisciplinaria, sino interdisciplinaria. Y una definición que encontramos que nos da precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a cómo debe ser esta atención, dice, consiste en una serie de acciones relacionadas entre sí que se desarrollan secuencialmente de manera integral y tienen por finalidad contener los efectos de la victimización a través de un acompañamiento efectivo a la víctima, dice, durante todas las etapas y momentos que ésta requiera, atendiendo oportunamente las necesidades jurídicas, médicas, psicológicas, sociales y buscando su restablecimiento, ofreciendo las necesidades principales que se requiere, que son seguridad, confianza y protección. Entonces, aquí precisamente es cuando entra nuevamente este nuevo término del acompañamiento efectivo que surge de esos cambios también de paradigmas que teníamos en cuanto a los conceptos de canalización. Sí hemos escuchado, ¿verdad? Que es cuando decimos vamos a canalizar. Todos hemos escuchado la canalización psicológica, vamos a hacer una canalización jurídica, pero la canalización no tenía un componente importante que era el seguimiento y el seguimiento efectivo, la verificación precisamente que nuestras víctimas, que nuestras mujeres llegaban al lugar correcto. Y decíamos, porque también quienes hemos pasado por procesos, precisamente, tanto hombres como mujeres, dicen, pues es que me traen peloteando de aquí para allá, voy para acá y me dicen que no es aquí, que vaya allá. Y esos son procesos de revictimización, esos son procesos precisamente de violencia institucional. Por eso se intenta cambiar el concepto a una referenciación, que la referenciación ya precisamente pretende que las diferentes instituciones relacionadas entre sí tengamos un enlace que garantice precisamente que las mujeres van a llegar al lugar adecuado y van a ser atendidos y vamos a garantizar que ahí se satisfaga la necesidad cuando dentro de nuestros ámbitos de actuación no tengamos por las facultades o por las áreas esas necesidades. ¿Cómo cubrir, perdón, esas necesidades? Y de ahí precisamente se da el concepto de acompañamiento efectivo. ¿Qué es el acompañamiento efectivo? ¿Cómo entendemos el acompañamiento efectivo? A ver si me gustaría nada más leer algún comentario, si alguien quiere levantar la mano o compartirlo por el chat. Sí me gustaría, ya bajo precisamente estos dos conceptos que estamos revisando de canalización y cómo hemos transitado a la referenciación, que entendemos por el acompañamiento efectivo, cómo lo realizamos desde nuestros ámbitos de operación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde aquí de la comisión, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, y lo entiendo así como el acompañamiento efectivo, es que recibimos a la persona, en este caso pues a una mujer, ¿no? Que nos manifieste que ha sido víctima de algún tipo de violencia. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues atendemos más la violencia institucional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Indagamos sobre su situación, sobre su contexto, y ya con base en esa información, lo que hacemos es que la canalizamos a lugares donde sabemos que se le va a brindar la atención que específicamente está pidiendo, ¿no? Justamente para evitar que llegue y se encuentre con un panorama en el que no, es que aquí no es, o es que te faltó tal cosa. Y sabemos también que muchas veces las mujeres que van saliendo de ese tipo de situaciones, pues incluso económicamente no se encuentran pues favorecidas, ¿no? Entonces eso de estarlas trayendo de un lado a otro, pues también es en su perjuicio. Entonces yo lo entiendo desde esa perspectiva que aquí en la comisión se ha manejado ya pues desde hace mucho, mucho tiempo. Perfecto. Que manejó algo muy importante nuestra compañera, ¿verdad? En relación precisamente a que uno de los componentes principales es posiblemente, estoy especulando, manejando que ya tienen conocimiento, hay un enlace que les garantiza a ellas que la mujer va a llegar y va a recibir la atención que necesita. Por eso la parte del seguimiento es particularmente importante en este tema, ¿verdad? ¿Alguien más que desee complementar un poquito lo que es el acompañamiento efectivo? ¿Qué es el acompañamiento efectivo y cómo podemos, cuáles serían los tipos de acompañamiento que podemos precisamente brindar? En el chat tienes. En el chat, a ver, en el chat, aquí me dice, vamos a ver.
Bueno, nos habla Denise. El acompañamiento correcto es darle a la atención especializada e interdisciplinaria sin juzgar ni revictimizar a las personas que sufren de violencia de género. Perfecto, perfecto. Aquí Y comentó van, algo importante. Dice ella que es también estar de lado sin juzgar. Recuerden que comentamos la importancia que si nosotros trabajamos en esos enfoques especializados y diferenciados, entonces nosotros también de manera estructural caemos en lo que es desde mi propia perspectiva el cómo debiera actuar, cómo debiera pensar y cómo debiera resolver, ¿verdad? Y aquí se trata simplemente de escuchar sin juzgar, ver cuál es la necesidad para precisamente poder referenciar. tenemos a Alejandra Fierro. Primeramente, preguntarle a la víctima si en este momento cuenta con lesiones para posteriormente canalizar a la institución correspondiente, notificando previamente a las personas de la institución que se va a referenciar a la ciudadana. Excelente, que de alguna manera esos son los primeros pasos precisamente en las atenciones tempranas o las de primer contacto. El aspecto físico, el aspecto médico es particularmente importante porque podemos garantizar que la vida no esté en riesgo. Y la segunda parte en la que también coincide precisamente es que pues previamente se notifique en este caso a los enlaces, ¿verdad? Que se va a referenciar, se va a enviar a una persona con estas características. Alguien más, nos hace falta un punto importante, un aspecto muy, muy importante, porque aquí estamos hablando de referenciar. Aquí tal vez el componente importante de la referenciación en el acompañamiento es uno en particular. ¿Alguna otra opinión que tengamos por ahí, Karina? A ver si. Bueno, nos dice que darle apoyo a la persona que está sufriendo de una situación o guiarla a donde debe presentarse su denuncia. Darle apoyo a la persona que está sufriendo de una situación y guiarla a donde debe presentar su denuncia. Darle un trato respetuoso, interesarnos de su problema, escucharla y ver qué es la necesidad que tiene. Brindando atención de todos los aspectos a las víctimas legal, psicológica, médica en el proceso. Perfecto, muy bien, seguimos hablando precisamente de estos aspectos ideológicos. A ver, Ramsés tiene una opinión muy interesante. A ver, Ramsés, fíjense lo que dice Ramsés y vamos a ver qué opinamos. Está muy buena, Ramsés, ¿eh? Dice, el acompañamiento efectivo es un lugar mitológico que existe en el limbo. Ahí está. Requerimos de una infraestructura completamente nueva que contemple necesidades como esta precisamente. A ver, Ramses, cuéntame un poquito, porque yo creo que de repente es el ánimo que tenemos todos las y les servidores públicos, ¿verdad? Que nos enfrentamos precisamente precisamente, sobre todo en los temas presupuestales, a esas necesidades. Pero cuéntame un poquito tu experiencia y tu definición. Muy bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Ramses, Muy bien, adelante. mire, me parece muy interesante todo el tema, pero yo, sin alardear ni presumir, tengo dos carreras. Tengo aproximadamente 20 años de enfermero y ahorita estoy concluyendo la licenciatura en Derecho. Me interesa mucho a mí desarrollarme en el área médico-legal y esto sucede a través de las experiencias que he tenido. Desafortunadamente, en mi experiencia, estuve haciendo prácticas en el área rural y me tocó ser testigo de un abuso sexual hacia un menor. En ese momento me di cuenta todas las carencias con las que tenemos que lidiar diariamente, porque en este caso, por ejemplo, a mí se me ocurre y lo acabo de ver ahorita, en los centros de salud no existe apoyo legal, no hay jurídico. Yo quise realizar mis prácticas en el área jurídica en un centro de salud y se sorprendieron, me dijeron, ¿por qué? Porque me interesa algo más sencillo, ver qué quejas tienen los usuarios del sistema de salud y poder orientarlos. Entonces, curiosamente, les pareció extraño que yo tuviera esa inquietud. Ahora, en el caso de algo ya realmente serio como una mujer violentada, que llegue a un hospital, ni siquiera existe un área donde esa persona se pueda sentir segura. Tenemos hospitales que están saturados y no existe manera de siquiera ofrecerle un lugar o un recinto donde esa persona pueda ser atendida de una manera distinta a como se atiende cualquier persona
que tiene un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito, van a parar al mismo lugar. El primer contacto que tiene una persona que puede ser violentada es con una trabajadora social, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, tenemos un contexto súper amplio de carencias que se tienen que resolver, así como decían, en el momento en que llegue el sistema de salud como Dinamarca, tal vez tengamos cubiertos todos los aspectos que son necesarios para poder resolver este tipo de problemas. Esa es mi opinión. Muy bien, perfecto. Y precisamente todas esas condiciones estructurales que no nos da, que no nos abarca el presupuesto y que precisamente por eso de repente es el planteamiento, porque a pesar de conocer la historia y quien dicen que quien conoce la historia no debe repetirla, pues nos encontramos en un contexto precisamente de violencia. Yo creo que es muy atinada la participación y la visión de Ramsés, porque pues efectivamente todos los que operamos el sistema sabemos que carecemos de muchas situaciones, de muchos elementos, de muchas necesidades que deben de resolverse desde la estructura y que eso lejos precisamente de permitirnos avanzar, nos mantiene pues estáticos, nos mantiene rezagados. Sin embargo, aquí también estamos hablando un poquito en relación a lo que quienes somos servidoras, servidores públicos, tenemos que hacer desde el ámbito de nuestras posibilidades también con los instrumentos que tenemos de alguna manera y porque al final de cuentas, repito, las violencias como tales, pues no son violencias que se vivan en lo particular, ya estamos expuestos a vivirlos cualquiera y tenemos que empezar a trabajar precisamente desde nuestras trincheras en relación y con lo que tenemos precisamente para poder evitar procesos de revictimización para quienes lo viven, ¿verdad? Cuando hablamos precisamente de estos conceptos, no son conceptos abstractos, son conceptos que de verdad sí vamos viviendo del día a día y que tal vez no podamos atender a esa gran cantidad en términos estadísticos como se debiera, pero que efectivamente si tenemos la oportunidad precisamente de empezar a generar condiciones de cambio, lo podemos hacer. Y ya comentábamos, este es un simple ejemplo cuando hablábamos precisamente de los temas de canalización a temas de referenciación. Quienes estamos comprometidos en esto sabemos, por ejemplo, que en los temas de acompañamiento, los acompañamientos no solamente son los que realizan las áreas de recepción o las áreas de trabajo social, que generalmente son precisamente las personas de primer contacto. Hay que entender, ¿verdad?, que existen acompañamientos de tipo emocional, de tipo psicológico, de tipo jurídico y también de tipo social, y es aprender a identificarlos. El acompañamiento efectivo no solamente tiene que ver precisamente con estas canalizaciones que aunque intentamos garantizar a través de enlaces, habrá ocasiones en que, sobre todo en los temas de violencia, donde repito que no los tenemos bien reconocidos, en donde las víctimas generalmente no tienen una percepción real de riesgo, ¿verdad? Y donde generalmente no van motivadas por una cuestión propia o personal, sino van motivadas porque ya vi en riesgo posiblemente a mis hijos o porque ya alguien de mi familia, mis compañeros o amigos me hicieron ver de manera momentánea, ¿verdad? Que en esto me puede ir el costo de mi propia vida. Los acompañamientos tienen que ir precisamente con esos temas de ir de la mano. Muchas mujeres, la mayoría de las mujeres que llegan no quieren presentar denuncias, porque repito, hay todo un condicionante cultural. Las mujeres tenemos estereotipos bien plantados en relación a lo que es el deber ser. Por eso, pues nos generan principalmente sentimientos de culpa y de vergüenza. Nos sentimos responsables siempre de las acciones y de las consecuencias que en este caso los agresores tienen para nosotros. Es por eso que precisamente la oficiosidad en términos de las normatividades era necesario, porque el otorgamiento de perdón también era algo que seguía precisamente, ¿verdad?, a una denuncia. Y bajo precisamente estas premisas psicológicas de la indefensión aprendida de los ciclos de violencia, sabíamos que iba a llegar el momento en donde se sintieran responsables precisamente del ejercicio de la violencia y se otorgara el perdón correspondiente. Entonces, en ese sentido primero tengo que explicar, pues obviamente, en qué consiste
el tema de posiblemente la presentación de una denuncia y hacerles ver que no necesariamente, ¿verdad? Quien ejerce violencia va a tener como consecuencia un proceso de prisión o de pérdida de la libertad. Habría que hacerles entender que durante esto, posiblemente en las condiciones que se pudieran llegar a dictar, el agresor pudiera a tomar acciones que ellos han intentado durante mucho tiempo, como ir a algún centro de adicciones, ir al manejo de control de la ira, entre otros. Entonces, existen de igual manera muchas acciones que nosotros de manera particular también tenemos que conocer. Cuando hablamos precisamente de estos protocolos de acompañamiento efectivo, hablamos, por ejemplo, de todas aquellas, los protocolos no son otras, sino metodologías de buenas prácticas que existen para ponerlas precisamente sobre la mesa, para darles la calidad de actuación. El compañero, por ejemplo, hablaba de los sistemas de salud, en donde, pues, efectivamente, si no hay condiciones, pero también es cierto que tiene que atenderse de cierta manera y ya bajo estos conceptos de oficiosidad existen, por ejemplo, normatividades que nos obligan a dar vista, por ejemplo, a las autoridades correspondientes para evitar precisamente la exposición a nuevas violencias y al cese de las mismas. Y estamos hablando, por ejemplo, de algunos protocolos como la NOM 046, que nos habla precisamente de que toda autoridad que trabaje en el sector salud, ya no solamente hablamos de salud en términos médicos, porque eso es un enfoque y hablamos psicosocial, tiene la obligación de hacer de conocimiento que hay una persona que se encuentra en riesgo en cuanto a su situación física, psicológica, sexual, pero también contra su propia vida. Otros protocolos de buenas prácticas nos los da, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, en donde precisamente nos da herramientas para poder entender los temas de las poblaciones de vulnerabilidad en las diferentes etapas, por ejemplo, las etapas de la infancia, en protocolos para atender con perspectiva de la infancia y la adolescencia, protocolos para juzgar con perspectiva de género, protocolos para quienes trabajen con personas, pueblos y comunidades indígenas, personas con algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido nos va indicando precisamente que los acompañamientos efectivos es precisamente dar esos apoyos emocionales, psicológicos, jurídicos, a través incluso a veces de salir de nuestros propios escritorios para poder hacer los acompañamientos. Hay ocasiones, sí, que nosotros incluso como operadores nos presentamos a alguna institución y no nos hacen caso, no les dan el seguimiento. Sabemos entonces que cuando se presenta una víctima es muy probable que no se le va a dar la atención correspondiente y la atención necesaria. La parte obviamente estructural, la parte de presupuesto, es algo que entra incluso dentro de las 39 recomendaciones en los temas de alerta de género, como comentó Ramsés. No vamos a poder avanzar si estamos haciendo procesos de simulación. Si efectivamente nosotros, incluso como instituciones, nosotros como Estado, estamos ejerciendo violencias de estructura, ¿sí? Al pretender resultados para los que no estamos ni siquiera listos o en condiciones para asumir. Pero tenemos que empezar, repito, con un trabajo para todos aquellos que somos operadores del sistema y que necesitamos empezar a hacer cambios y a empujar esos cambios, a generar también esas necesidades. Entonces, repito, dentro de las 39 recomendaciones está precisamente en que las instituciones empiecen precisamente a solicitar los presupuestos correspondientes para que estas cosas que ellos manejan, publican dentro de los mismos protocolos de actuación, pues sean realidades y no mitos, que sean realidades y que no queden solamente en falancias como tal. Pero bueno, seguimos avanzando y en ese sentido hablamos de, no puedo avanzar, Karina. Bueno, entonces voy a ir avanzando un poquito en lo que me arreglan esta cuestión técnica. Hablábamos precisamente de que los enfoques tienen que ser multidisciplinarios, interdisciplinarios, que tenemos que transitar precisamente desde los aspectos de canalización, en donde llevamos aspectos de simulación únicamente, y tenemos que transitar a los nuevos conceptos, como las referenciaciones que tienen el componente del acompañamiento afectivo, que por lo menos es garantizar que cuando llegue una mujer actuemos precisamente desde una postura
empática, en donde no tenemos por qué juzgar, no tenemos simplemente que escuchar para poder identificar cuáles son las necesidades reales, que van desde las básicas hasta las de autorrealización personal en la medida de nuestras posibilidades, y somos precisamente los funcionarios de primer contacto quien tenemos esa obligación, pero también quienes están con la especialización precisamente de poder atender aquellas secuelas derivadas de de las mismas violencias y en los diferentes ámbitos en donde viven las mujeres. Precisamente ¿para qué? Para poder empezar a dar condiciones de seguridad, confianza y protección. Algunas de las instituciones que ya comentamos que estamos trabajando ya en relación al tema, pues es la CEAP, que en este caso es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que tenemos 2 años que precisamente, dada la naturaleza de atención que se requiere, se ha empezado a operar en todos los municipios, incluso en Mexicali, en zonas de mayor incidencia de violencia, tanto delictiva como en este sentido también en grupos de vulnerabilidad a las mujeres, como en zonas orientes y en el Valle de Mexicali, específicamente trabajando en 2 áreas que son en 12 ejidos, que son el ejido Guadalupe Victoria y el ejido es el 43, Ciudad Victoria y Ciudad Morelos. Y pues obviamente también se atiende en Tecate, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Eh, el Centro de Justicia para Mujeres, que como comentábamos era un tema pendiente para el Estado desde el 2015, que se emiten las 14 recomendaciones y 2 de ellas, entre ellos precisamente la creación del Centro de Justicia para Mujeres, en donde se atiende precisamente ya específicamente a estos grupos de vulnerabilidad a mujeres, y también tiene una categoría de refugio temporal, aunque ahorita precisamente por esas mismas necesidades se amplían los tiempos de más de 72 horas y se da alojamiento a mujeres en situación de riesgo. Este Centro de Justicia para Mujeres empezó operando en la ciudad de Tijuana y actualmente ya está operando en la ciudad de San Quintín, que hay que recordar que precisamente el tema de la alerta de género se da precisamente por la incidencia significativa en San Quintín y Ensenada, que era uno de los compromisos principales que se tuvo al principio de la administración. Y también actualmente hay una delegación aquí en la ciudad de Mexicali, el Centro de Justicia para Mujeres se está construyendo, y precisamente en el tema del acompañamiento efectivo, ese Centro de Justicia para Mujeres lo que pretende es precisamente el acercamiento de estas víctimas de delitos o víctimas de derechos humanos y abuso de poder, de tener cerca precisamente al Ministerio Público, a un área específica de la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, un área de derechos humanos, un área también de juzgados especializados. También hay que recordar que ya tenemos hace unas semanas los juzgados mixtos, en donde se pretenden resolver situaciones en materia penal, pero también en materia familiar, que precisamente tiene la finalidad de evitar la revictimización en todos esos procesos que sabíamos que era la violencia familiar, pero por otra parte en materia familiar se estaban llevando procesos como regulaciones de custodia, pérdida de patria potestad, pensiones alimenticias, ¿verdad? Entendiendo también las pensiones alimenticias como formas de violencias económicas. Entonces, este Centro de Justicia precisamente pretende llevar a cabo, a través de acompañamientos efectivos y a través precisamente de la no revictimización, que las mujeres no tengan que estar peloteando de un lugar a otros y en distancias que son poco congruentes. Están pues los Sin Mujer, que han sido punta de lanza precisamente desde el fenómeno que mencionamos, desde que se constituye la CONAVIN como programas, instituciones y programas dentro de las instituciones, tanto estatales y municipales, precisamente para atender a las mujeres bajo una perspectiva integral. Y también CAVIN, que es un centro de atención a la violencia intrafamiliar, que sabemos que funge como refugios. No son refugios que son de emergencia, son refugios en donde las mujeres pueden pertenecer, obviamente con previa autorización de ellas, y también sabiéndose
mujeres en situación de riesgo. A la vez y a la par, ellos también trabajan dentro de sus áreas la atención psicológica, la atención jurídica, la atención de tipo social, pero también, al igual que las otras áreas, ¿verdad? Al igual que las otras instituciones, hacemos convenios de colaboración con otras instituciones, por ejemplo, con el sector salud, con instituciones educativas para precisamente facilitar condiciones de desarrollo cuando las mujeres toman decisiones, tienen que salirse de casa y poder hacer esos vínculos precisamente para evitar esas limitaciones. En cabinas junto con su familia, ¿no? Así es. Con sus Ajá. hijos. Sí, en este caso, pues, en Cabim sabemos que como refugio entran las mujeres, pero también van de la mano con sus hijos. De igual manera, Sejum, con independencia que haya refugios que son de permanencia, de urgencia, pues la intención precisamente es la no separación de la familia. ¿Verdad? Recordemos que este tema, precisamente muchas mujeres a veces no desean irse de casa por el tema del cuidado y protección de los hijos. Entonces, definitivamente sería un aspecto revictimizante el que pudiera entrar una mujer y no los hijos. Las mujeres incluso dentro están al cuidado de los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los modelos de atención integral, dentro de las funciones, por ejemplo, que se trabaja como parte de las áreas de trabajo social, pues son las entrevistas. Hay que recordar que ahorita estamos trabajando precisamente con los elementos del primer contacto, con la importancia precisamente de un trato sensible. Y hay que recordar que aunque nosotros manejamos dentro de nuestros modelos trabajo social como un eje medular de primer interviniente, tenemos áreas de recepción, compañeros, compañeras, compañeros. Tenemos áreas de recepción y las áreas de recepción de verdad son un punto importante. Una mala atención en un área de recepción de verdad puede dar al traste incluso con la voluntad y la disposición que puede llegar a tener una mujer para llegar precisamente a solicitar un tipo de apoyo. Entonces, con independencia de estos modelos, hay que tomar en cuenta que todo el personal que trabaja precisamente con estos temas debe tener una capacitación especializada, por lo menos sensible. Si de repente no sabemos qué hacer en un abordaje, dar ciertas condiciones de privacidad para efectos de que en su momento se pueda realizar la atención de primer contacto. Aquí es muy importante las áreas de trabajo social porque es donde se diagnostican, de alguna manera se valoran o se evalúan las necesidades reales que tienen las mujeres que se presentan para un tipo de apoyo, pero también podemos valorar situaciones de riesgo. Una precisamente de los factores que nosotros hemos analizado en cuanto a por qué no ha sido efectiva la atención en relación precisamente al tema de la violencia contra las mujeres es porque de repente pensamos que todo debe ser desde una perspectiva unilateral, la atención, pero nos olvidamos, por ejemplo, de las condiciones de protección para las víctimas. Debe de ir de la mano. Eso que a lo mejor conocemos de forma muy idílica, y vemos en sistemas gringos como las órdenes de restricción, de verdad han sido tema de controversia, de polémica durante mucho tiempo, porque a pesar de que aparecen precisamente en nuestros marcos normativos, ¿verdad? Y aparecen precisamente como medidas, las órdenes de protección son medidas precisamente, valga la redundancia, de protección contra las mujeres y deben ser de aplicación inmediata, incluso aunque se manejaban este plazo, no debe de exceder de más de 24, 48, 72 horas, pues las mismas leyes nos han ido indicando el camino en relación a que son de rápida aplicación. Y sin embargo, el tema de las órdenes de protección es un tema en el que seguimos avanzando. Y ahora nos enfrentamos no solamente a la aplicación generalizada de órdenes de protección que vayan y apliquen rondines, porque efectivamente también retomando lo que maneja Ramsés, pues no tenemos la infraestructura precisamente para tener un policía cada mujer que denuncia. Tenemos que apostar
y en base precisamente a esa evaluación que se haga y en comunicación o en coadyuvancia con las autoridades correspondientes, ir verificando la idoneidad de las órdenes de protección. A lo mejor yo mando un rondín al domicilio precisamente donde se ejerció la violencia, pero resulta precisamente que al conocer esas etapas, esos ciclos de violencia, esas espirales de la violencia, la mujer sale, ya no está en casa, se fue con la amiga, con la compañera, con la familia. A lo mejor los actos de molestia no los ejerce el agresor en el domicilio específico, los ejerce, por ejemplo, cuando la mujer sale de trabajar en su área, en su ámbito de trabajo, o posiblemente aparezca precisamente esos actos de molestia a través de llamadas telefónicas o de mensajes. Entonces sí tenemos que empezar precisamente a que estas cuestiones de estructura, realmente estas medidas de protección para las mujeres, pues realmente sean efectivas y no hagamos simulación, no hagamos simulaciones que lejos precisamente de beneficiar, pues perjudiquen. Y ahí tenemos precisamente esta alta incidencia en esos temas. Y nos habla también que es muy importante sensibilizar incluso con mujeres que no desean presentar denuncia. Sabemos aquí también hay un planteamiento, algo polémico, y es algo que yo de repente, precisamente en mi visión cuadrada, cuando iniciaba, decía, bueno, pero es que es un delito de oficio, yo tengo que persuadirla para que vaya en este momento, o si no, yo tengo que dar vista a la autoridad, y aunque eso nos marca en protocolos, hay que también precisamente empezar a abrir un poquito las formas de sensibilizar en relación a que ellas tomen una decisión consciente, porque de verdad llega un momento en que si nosotros las obligamos precisamente por este estado de indefensión, vienen más tarde responsabilizándonos precisamente de que en este caso sus agresores estén en un proceso de prevención, se maneje que nosotros manipulamos los procesos como tal, pero que incluso estén en una condición emocional grave, tanto psicológica, ¿verdad? Como hasta psicosomatizaciones físicas. Por eso es muy importante hablarles en relación a lo que implica, lo que representa, no solamente en relación a ellas, sino, por ejemplo, a las víctimas indirectas, que son principalmente en los ámbitos familiares sus hijos, o a las consecuencias que en otros ámbitos precisamente manejando, que si no se detiene esta violencia, la violencia va a ir en aumento, que damos mensajes a veces equivocados. Y es muy importante siempre tener registro, de verdad tener registro, con independencia de que presentes. Antes se decía, es que no vamos a atender si no tenemos el folio de la denuncia. No, tenemos, repito, que entender los procesos por los que atraviesa una víctima y debemos tener un registro precisamente por toda esa cifra negra en que de repente no tenemos, que existe, y para poder dar el seguimiento correspondiente, que ellos se encuentren de alguna manera en un momento dado, ¿verdad? Las condiciones de confianza y seguridad de que se está haciendo algo, pues de alguna manera bien por ellos. Entonces, eso sería la labor que hace directamente trabajo social. También, como comentábamos, los modelos de atención integral, si recuerdan en las definiciones que manejábamos, comentábamos que era atención médica, psicológica de urgencia, la asesoría jurídica y las demás que señale la ley. Y repito, las demás que señala la ley, pues ya los hemos, ya las hemos podido ir visualizando en los diferentes instrumentos internacionales, ¿verdad? No propiamente en algunas leyes generales como tal, como las ginecológicas, aquellas que trabajan aspectos traumatológicos, entre otras muchas. Entonces sí es importante hacer esas colaboraciones con instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Para efectos de poder subsanar esas necesidades psicosociales. Se tienen que gestionar esos apoyos y servicios especializados, en temas de salud, hospitales maternos infantiles, Instituto de Psiquiatría para el Estado de Baja California, etcétera. Y pues obviamente las referenciaciones a esas instituciones que mencionamos, algunas de las que generalmente las instituciones y la comisión referencian: albergues, programas de bienestar social, gestión de atención médica, instituciones como Hospital General, Materno Infantil, Registro Civil, por el tema del que hablamos de estas violencias patrimoniales, en donde hay retención de documentos para procesos de desarrollo personal, Instituto de Psiquiatría y programas de DIF estatal o municipal. Y también existen fondos de apoyos para las víctimas. En este caso, la comisión trabaja un fondo que son partidas de alguna manera emergentes para efectos de poder, repito, subsanar desde necesidades de alojamiento, alimentación,
hasta algunas otras necesidades que se requieren como trámites para actas de nacimiento personales de los hijos, entre otras, ¿verdad? Y en algunos temas, otros delitos de género, por ejemplo, como personas desaparecidas, que ahí encontramos un contexto, cuando hablamos precisamente del contexto del 2015, empezó a haber una relación entre desaparición de mujeres y posteriormente el asesinato de las mismas. Fueron 3 casos específicos, que fue el caso de Delia, que fue una joven que fue pues mutilada. eh, el agresor de Telvista fue muy mediatizado, el caso de Karen Ahumada, una joven cuyo noviazgo, en el noviazgo vivía violencia, contrata a un Didi, hace la simulación de que el Didi va y es quien la asesina. Sin embargo, pues fue ella. Y un caso más en la ciudad de Tijuana, que fueron los casos que dispararon un poquito en el 2015, y precisamente ya una vez que se tenía el asesinato como tal, pues se empezaron a hacer gestiones de exhumación, servicios funerarios, traslado de las víctimas cuando estas pertenecen a otras entidades federativas, otros municipios, pagos de alimentos, hospedaje, traslado de cuerpos y gestión de documentaciones oficiales. Y en cuanto a las áreas de atención psicológica, pues se trabajan los temas de asistencia. Repito, en el caso de las asistencias hay que tomar en cuenta que en el caso de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes, pues obviamente son otra población de vulnerabilidad en este tema de la interseccionalidad, y hay que atender de igual manera con buenas prácticas a través del reconocimiento de los sistemas que tenemos actualmente, anteriormente tutelares, ahorita objeto de derechos, en donde el niño opina, tiene un pensamiento propio que le permite de alguna manera desarrollar su propia vivencia, pero obviamente a través del conocimiento de las etapas de pensamiento concretos, pensamientos abstractos, formas correctas, y estos precisamente protocolos nos permiten tener instrumentos o elementos para poder hacer esos acompañamientos, esas asistencias, incluso esos acompañamientos en los procesos de juicio. Eh, Asistencias también a mujeres, hay que tomar en cuenta que aunque las asistencias en algunos protocolos estaba manejada precisamente para niños, niñas y adolescentes, también precisamente por esta condición sindromática del cuadro de síndrome de violencia contra las mujeres, en donde ya hablamos que hay una falta de capacidad precisamente para una toma de decisiones adecuadas, se requiere, a petición en este caso de las víctimas, asistirlas en las diferentes etapas, desde la presentación de la denuncia, las tomas de declaraciones, hasta los procesos de judicialización, precisamente por la condición de riesgo en las que ellas perciben se encuentran. Y se brindan también atención, menciona, por ejemplo, dentro de los derechos, recibir la atención psicológica y médica de urgencia, y aquí hacemos a la aclaración de esas dos grandes categorías: la atención de urgencia, que es el reconocer que las víctimas de inicio van a sufrir situaciones de crisis que las pueden imposibilitar, repito, para hablar de su propia experiencia por sentimientos de temor, confusión, inseguridad, culpa y vergüenza, y es importante estabilizarlas para que entonces ellas puedan convertirse en entes activos dentro de su propio proceso de acceso a la justicia, y posteriormente verificar cuáles son aquellas secuelas que quedaron para poder entonces empezar a trabajar en este tema de la reparación integral del daño, en esas 5 medidas que nos establece, ¿verdad? La misma normatividad en relación a las medidas incluso compensatorias, garantías de no repetición, entre otras. Y los tipos de apoyo que se pueden dar son de manera individual y grupal. Las valoraciones de riesgo a las que tenemos que dar continuidad, precisamente ya para los procesos en donde se tenga que empezar a trabajar y solicitar medidas de protección, órdenes, medidas de protección o medidas cautelares que ya sean en los procesos de judicialización, pero es importante que se tenga conocimiento que dentro de las instituciones, incluso es parte de las mismas recomendaciones, la elaboración de un instrumento de medición de riesgo que esta comisión realiza a través de un documento que se llama informe victimal, en donde se determina el tipo de riesgo, pero también la intensidad del riesgo. Trabajamos únicamente en el contexto de violencia familiar en el ámbito de pareja.
se hacen se busca precisamente tener un mayor impacto a través del reconocimiento de de estas formas de violencia contra las mujeres a través de la revisión de notas periodísticas que se consideran de alto impacto cuando hay desapariciones o cuando hay asesinatos contra mujeres, ¿verdad? O cuando se dan condiciones precisamente de violencia en donde hay un riesgo inminente. Otra de las funciones que tenemos como parte del acompañamiento psicológico, pues es precisamente que desde que tenemos conocimiento, empezar a brindar ese tipo de atención, pero también empezar a referenciar incluso de la mano con el acompañamiento físico de estas mujeres para que reciban precisamente la atención que se requiere de acuerdo a las facultades de cada uno de ellos. Y la preparación a juicio, siempre hacemos procesos preparatorios que garanticen de alguna manera la adecuada participación. Y por último, la asesoría jurídica. En este caso, pues es que cuenten con la lectura de derechos, que las víctimas conozcan cuáles son los derechos, que sepan que tienen el derecho principal a una reparación integral del daño, se les explica cuál es cada uno de ellos. Tiene que haber un seguimiento del respeto a los derechos, precisamente durante todo el proceso penal, tiene que coadyuvar con el Ministerio Público, empezar a identificar cuáles son las acciones y omisiones. En caso de que haya una determinación que en este caso no favorezca a la víctima, hay una figura que se llama de impugnación en donde precisamente a través del análisis que realiza el asesor jurídico determina cuáles son las omisiones que fueron realizadas por el Ministerio Público o aquellos elementos que no se tomaron en cuenta para que entonces se pueda en un momento dado aperturar la investigación y eso lo determinará en un momento dado el juez de control. El acompañamiento durante las etapas del proceso de judicialización tanto a víctimas directas como indirectas. En este caso, también es importante manejar que tenemos el acompañamiento, en este caso jurídico, generalmente está asignada una abogada que es quien la acompaña directamente a la presentación de la denuncia, sea por primera vez o sea que nos llegue, se haya hecho una tipificación que se considere incorrecta para efectos de poder replantearla. Promover que se dicten por parte del Ministerio Público las órdenes y medidas de protección establecidas en la ley. Aquí comentamos la importancia, órdenes, medidas de protección, como las medidas cautelares en las diferentes etapas, no solamente de forma indiscriminada, sino atendiendo precisamente al principio de la idoneidad y el seguimiento precisamente de esos procesos de medidas de protección que emite el Ministerio Público. Es importante ya mencionar, repito, que desde el 2016, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya hay una igualdad procesal en donde la víctima cuenta con un defensor público, un asesor que puede ser público o privado, y que, bueno, en este caso, ¿verdad? Tiene una serie de facultades que están establecidas en el 136 de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California. Entonces, en ese sentido, todas y cada una de las áreas tenemos que garantizar precisamente en la medida de las posibilidades, con los recursos que tenemos, pero también con el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Empezar un trabajo que garantice el acceso precisamente a la justicia de las mujeres a través de la sanción que nos permita la erradicación de la violencia contra las mismas. De mi parte sería cuanto y con esto cerramos.